Relato del Dr. Frankenstein, capítulo 8. Vivimos algunas horas muy tristes mientras aguardábamos la apertura del tribunal, fijada para las 11 de la mañana. Mi padre y los restantes miembros de mi familia estaban citados como testigos, y yo los acompañaría. Durante el transcurso de aquella parodia de justicia, sufrí un verdadero calvario. En aquella sala iba a decidirse si mi curiosidad científica y mis experimentos ilegales habían tenido como consecuencia la muerte de dos seres humanos. La de un chiquito encantador, lleno de inocencia y de alegría, era ya irremediable. La segunda, más abominable todavía, puesto que se añadirían a ella los estigmas indelebles de una inmerecida condena, estaba a punto de producirse. Justine era una buena muchacha. Tenía algunas cualidades que le hubieran proporcionado una vida feliz y un porvenir tan hermoso. Corría ahora el riesgo de perderse encerrado para siempre en una tumba humillante. Y yo era el culpable de ello. Hubiera preferido 1000 veces ser acusado del crimen que imputaban a Justine, pero no podía hacerme responsable, pues el día del hecho yo estaba en Ingolstadt. Y por otro lado, si decía la verdad, mis palabras se considerarían fruto de la pesadilla de un alienado y no podrían lograr la absolución de la infeliz que iba a pagar por mi crimen. La entrada de Justine fue tranquila y digna. Vestía de luto y sus facciones, ya de por sí atractivas, resultaban aún más seductoras al ser resaltadas por la solemnidad de su porte. Parecía confiar en su inocencia. Aunque todos la miraban y miles de personas maldecían su nombre, no la traicionó ni un estremecimiento, pues la simpatía que su hermosura hubiera despertado en otras circunstancias desaparecía en el ánimo de los espectadores por la magnitud del crimen que parecía recaer sobre ella. Aparentaba una serenidad que evidentemente era ficticia. Como su confusión al enterarse del crimen del que la acusaban fue considerada un indicio de su culpabilidad, había decidido mantener una actitud de confianza y valor. Al ocupar su asiento en el banquillo de los acusados, recorrió la sala con la mirada y al descubrir el lugar donde nos encontrábamos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sin embargo, logró dominarse y con un ademán de doloroso afecto pareció afirmarnos su inocencia. Entonces se abrió la sesión. Cuando los representantes de la Fiscalía terminaron su informe, hicieron comparecer a varios testigos. Algunos hechos aislados iban relacionándose entre sí con fuerza suficiente como para alejar cualquier duda sobre la culpabilidad de la acusada en aquellos que no poseían, como yo, la prueba concreta de su inocencia. Había pasado la noche del crimen fuera de casa y al amanecer una mujer la había visto cerca del lugar donde, poco tiempo después, hallarían el cadáver del niño asesinado. La mujer le había preguntado lo que estaba haciendo allí y la acusada, con una extraña luz en los ojos, había murmurado algunos vocablos ininteligibles. Regresó a casa alrededor de las 8 de la mañana y cuando le preguntaron dónde pasó la noche, dijo que había estado buscando al niño. Quiso saber ansiosamente si había alguna novedad sobre el paradero de William y cuando le mostraron el cuerpo, sufrió una violenta crisis de nervios que la obligó a guardar cama durante varios días. Le mostraron el broche con el retrato que las sirvientas hallaron entre sus ropas y cuando Elizabeth declaró con voz temblorosa que era el mismo que había colocado con sus propias manos en el cuello del niño, una hora antes de su desaparición, murmullos de horror e indignación invadieron la sala.
Le pidieron a Justin que expusiera todo lo que pudiera servir para su defensa. A medida que el proceso iba avanzando, su seguridad había ido desapareciendo. Sus rasgos traslucieron primero sorpresa y más tarde horror y desesperación. Hasta entonces había logrado contener el llanto y cuando la llamaron a declarar, se sobrepuso, respondiendo con voz audible a las preguntas que le formulaban, aunque ahogada por la emoción. Tomo a Dios por testigo de que soy inocente, dijo. Sin embargo, no creo que mis afirmaciones puedan bastar para lograr mi absolución. No puedo probar mi inocencia sino explicando sencillamente los hechos que han presentado en mi contra. Deseo que mi buena reputación pueda inclinar a los jueces a interpretar con benevolencia las circunstancias de carácter dudoso e incluso aquellas que parezcan acusarme. A continuación declaró que, con permiso de Elizabeth, pasó el día anterior a la noche del crimen en casa de una tía en Cheny, aldea situada a 1 legua de Ginebra. Cuando regresaba, hacia las 9 de la noche, se encontró con un hombre que le preguntó si sabía algo del niño que estaban buscando. Aquello la alarmó y estuvo varias horas intentando encontrar personalmente al pequeño. Las puertas de Ginebra se cierran a una determinada hora y por ello tuvo que buscar refugio cerca de una casa cuyos dueños la conocían bien y a quienes no había querido despertar. Permaneció mucho tiempo sin poder conciliar el sueño, pero finalmente se durmió. Un rato después la desveló un rumor de pasos que la sobresaltó mucho. Al amanecer dejó su refugio para seguir buscando a William. Ella no sabía que se hallaba cerca del lugar donde reposaban sus restos y no tenía nada de especial el hecho de que respondiera de modo extraño a la pregunta de la mujer, puesto que acababa de pasar la noche en vela y la suerte del pobre William la inquietaba mucho. En lo referente al broche, no se explicaba cómo habían podido hallarlo en sus ropas. Sé que este hallazgo parece culparme inequívocamente, prosiguió la pobre víctima, pero me siento incapaz de explicar cómo llegó a mi poder. Y cuando expreso mi ignorancia no puedo hacer sino algunas conjeturas sobre la manera en que el broche pudo haber sido introducido en mi bolsillo. Pero también en este punto se me presenta un dilema. No creo que nadie me odie al extremo de causarme un perjuicio tan enorme. ¿Fue acaso el mismo asesino quien puso el broche entre mis ropas? No consigo imaginar cómo pudo hacerlo y además, aunque pudiera hacerlo, ¿por qué iba a desprenderse de una joya que acababa de robar? Confío mi suerte al justo proceder de los magistrados, aunque ya no tengo ninguna esperanza. Solicito a los testigos que acrediten mi reputación y si sus palabras no son suficientes para quitarme el peso de la acusación, ya no esperaré salvación, aunque mi esperanza se base en mi absoluta inocencia. Llamaron a algunas personas que la conocían hacía mucho tiempo y todas hablaron favorablemente de ella. Pero el horror y la indignación que sentían ante el crimen del que la consideraban autora hizo que se mostraran tímidos y poco dispuestos a elogiarla. Elizabeth se dio cuenta de que este último recurso, la bondad y la conducta irreprochable de la acusada, tampoco iba a ser eficaz. Poseída por una inmensa emoción, pidió venia para dirigirse al tribunal. Soy la prima del pobre chiquito que ha sido asesinado, dijo. Mejor dicho, soy casi su hermana, pues fui adoptada por sus padres y ya vivía con ellos antes del nacimiento de William. Quizá por ello parecerá inadecuado que yo declare, pero no puedo evitarlo al ver a un ser humano que corre peligro de morir por culpa de la inhibición de los que dicen ser sus amigos.
Solicito que me permitan declarar para atestiguar lo que sé del carácter y la conducta de la acusada. Yo la conozco íntimamente porque hemos vivido 2 veces bajo el mismo techo. La primera durante 5 años, la segunda durante casi 2. En todo ese tiempo se ha mostrado como la más amable, buena y agradecida de las personas. Ella fue quien cuidó a mi tía, la señora Frankenstein, cuando enfermó por última vez y dio pruebas del mayor cariño y la mayor devoción. Luego tuvo que atender a su propia madre, también enferma, que murió poco después. Lo hizo con una abnegación que nos dejó admirados a todos los que la conocíamos. Cuando falleció su madre, regresó a nuestro hogar, en donde se ha ganado el cariño de toda la familia. Justín sentía especial predilección por el niño asesinado y lo atendía como si fuera la madre más afectuosa. Por mi parte, creo innecesario decir que aunque todas las pruebas parecen acusarla, tengo una fe infinita en su inocencia. Era inútil que llevara a cabo un crimen tan horrendo, pues de haber deseado la joya, la hubiera obtenido con solo pedírsela. Él la quería tanto que se la hubiera regalado de buen grado. El sencillo y valiente discurso de mi prima recibió un murmullo de aprobación, pero éste se dirigía más a ella por su vigorosa defensa que a la pobre Justine, contra quien se volcó la ira del público que la acusaba con renovada violencia de la mayor ingratitud. Ella misma lloró mientras escuchaba la declaración de Elizabeth, pero no dijo nada. Durante todo el juicio, mi nerviosismo y mi angustia fueron indescriptibles. Yo sabía que era inocente. Estaba convencido de ella. Era posible que el monstruo que había matado a mi propio hermano, no lo dudé ni un segundo, hubiera comprometido en su diabólica maldad la inocencia de una muchacha que ahora se veía hundida en la humillación. El horror de la situación me resultaba insoportable y cuando la reacción del público y la expresión de los jueces me hicieron comprender que mi inocente víctima estaba perdida, salí enloquecido de la corte. Los sufrimientos de la acusada no igualaban a los míos. A ella la sostenía su inocencia, mientras yo me retorcía bajo los furiosos embates de un remordimiento que me destruía sin querer abandonar su presa. Pasé la noche sumergido en una indescriptible desesperación. A la mañana siguiente regresé a la corte. Tenía la boca y la garganta resecas y no me atrevía a formular la pregunta fatal. Pero me reconocieron y el oficial adivinó la causa que me había llevado allí. El jurado ya había pronunciado su fallo irrevocable. Justine estaba condenada. No trataré de narrar lo que experimenté. Ya había sufrido un horror parecido y tampoco entonces pude exteriorizar mi emoción. No existen palabras con la fuerza suficiente para contener lo que pasaba en mi interior. El funcionario añadió que finalmente Justine se había reconocido culpable. Era absurdo que se empeñara en negar algo tan claro, precisó, pero ninguno de nuestros jueces es capaz de condenar a un delincuente con simples pruebas circunstanciales, aunque sean muy convincentes. La noticia era extraña e inesperada. ¿Qué significaba? ¿Acaso me había engañado la visión durante la tormenta de aquella noche? ¿O es en realidad que estaba tan loco como hubieran creído todos si hubiera revelado la horrenda naturaleza del ser a quien yo consideraba culpable? Regresé apresuradamente a casa. Elizabeth me estaba esperando con mucha impaciencia para preguntarme cuál había sido la sentencia. Querida prima, dije,
Por desgracia, la respuesta es aquella que lógicamente debíamos esperar. Los jueces prefieren castigar a 10 inocentes antes de que escape un culpable. Pero hay algo peor. Justin ha confesado. Para Elizabeth, que había creído ciegamente en la inocencia de la muchacha, aquello fue un golpe terrible. ¡Ah! Gritó. ¿Cómo podría ahora seguir confiando en la bondad humana? ¿Cómo Justina, quien amaba y respetaba como a una hermana, ha sido capaz de engañarnos con su sonrisa y su aire de inocencia para poder traicionarnos con más facilidad? La pureza de sus ojos parecía decir que era incapaz de falta o de malicia y, sin embargo, ha cometido este horrible crimen. Poco después nos comunicaron que la pobre víctima había expresado el deseo de hablar con mi prima. Mi padre no quería que Elizabeth fuera a verla, pero igualmente la dejó en libertad de hacer lo que le dictara su corazón. Sí iré, dijo Elizabeth impulsivamente, aunque sea culpable. ¿Me acompañarías, Víctor? No puedo entrar sola allí. La idea de hallarme ante Justin me atormentaba, pero no pude negarme. Entramos en la lúgubre celda y vimos a Justin sentada sobre un montón de paja en el otro extremo. Tenía las manos encadenadas y su cabeza reposaba sobre las rodillas. Al oírnos entrar, se puso de pie y cuando nos dejaron a solas, se echó a llorar a los pies de mi prima. Elizabeth rompió también en sollozos. «Ay, Justin», gimió, «¿por qué me has privado de un último consuelo? Estaba segura de tu inocencia, y aunque muy desdichada cuando confiaba en ti, lo soy ahora 1000 veces más. ¿También tú has creído que soy tan mala? ¿Vas a colocarte entre mis enemigos y como ellos vas a condenarme?» Su voz se vio ahogada por las lágrimas. «Levántate, pobre amiga mía», exclamó Elizabeth. «¿Por qué te arrodillas si eres inocente? No estoy con tus enemigos. En contra de todas las evidencias, no quise creer que eras culpable. Pero ¿acaso tú misma no te has acusado? Ahora das a entender que la declaración del tribunal es falsa. Créeme, Justin querida, solo tus palabras podían quebrar la fe que había depositado en ti. He confesado, es cierto, pero he mentido. He confesado para poder lograr la absolución y en estos momentos la mentira abruma mi conciencia con más angustia que todas las faltas que haya podido cometer. Dios me perdone. Tras oír la condena, el confesor no ha hecho otra cosa que torturarme hasta tal punto que casi me han convencido de que soy el ser monstruoso que creen ver en mí. Me ha amenazado con la excomunión y además con las penas eternas del infierno si seguía insistiendo en ser inocente. Querida, nadie estaba a mi lado para defenderme. Todos me miraban como a una sinvergüenza condenada a la humillación y a la muerte. ¿Qué podía hacer? En un instante de desesperación acepté mentir y ahora me siento más miserable que nunca. Hizo una pausa sollozando y luego continuó. Mi dulce amiga, me decías horrorizada que ahora creerías que Justina, a quien tanto había querido tu tía y a quien tú tanto ayudabas, era un ser capaz de perpetrar un asesinato tan horrendo que solo el mismo diablo hubiera osado cometer. Querido William, mi querido pequeño, pronto me reuniré contigo y ambos seremos felices en el cielo. Este pensamiento será el único que logre consolarme en el instante de mi muerte. «Perdóname, Justin», exclamó Elizabeth.
Perdóname que por un momento haya dudado de tu inocencia. ¿Por qué confesaste? Pero no te atormentes más, querida niña. No temas, proclamaré tu inocencia, la probaré. Con mis sollozos y mis súplicas ablandaré los duros corazones de tus enemigos. No morirás. Tú, mi compañera de juegos, mi amiga, mi hermana, no puedes morir a manos del verdugo. No, nunca podría sobrevivir a tal desdicha. Justine inclinó triste la cabeza. Morir no me asusta, dijo. Ya he dejado atrás esa angustia. Dios me ha dado el valor necesario para sobrellevar mis penas. Dejaré un mundo de pesar y amargura. Si dices que pensarán en mí y me recordarán como alguien a quien condenaron injustamente, aceptaré resignada la suerte que me espera. Aprende de mí, querida, la sumisión sin rebeldía a los designios del cielo. Mientras ellas conversaban, yo me había retirado a un rincón de la celda sin poder dominar la terrible angustia que se había apoderado de mí. Desesperación. ¿Quién puede hablar de desesperación? Aquella pobre víctima de las leyes humanas que a la mañana siguiente iba a cruzar la tenebrosa frontera que divide la vida y la muerte, no experimentaba, como yo, la amarga agonía de un irremediable sufrimiento. Las mandíbulas apretadas me hacían rechinar los dientes. Un sollozo salido del fondo de mi corazón se escapó de entre mis labios. Justine, sobresaltada al escucharlo, me reconoció y dijo: «Querido señor, qué bondadoso ha sido usted al venir a verme. Espero que tampoco crea en mi culpabilidad». Pero yo no fui capaz de responderle. «No, Justine», dijo Elizabeth, «él está aún más convencido que yo de tu inocencia. Ni siquiera cuando le contaron sobre tu confesión ha querido considerarte culpable». «Cuánto se lo agradezco. En estos últimos momentos de mi vida siento una enorme gratitud hacia aquellos que me juzgan bondadosamente. Qué dulce es para una persona desdichada como yo contar todavía con algunos afectos. Ellos me consuelan de mis sufrimientos y ahora siento que puedo morir tranquila, puesto que tú, querida amiga, reconoces mi inocencia, igual que tu primo». La pobre niña intentaba así darnos consuelo y consolarse a sí misma. Y yo, el auténtico asesino, el responsable de todas aquellas desgracias, sentía agitarse en mi pecho el remordimiento que aniquilaría cualquier esperanza y consuelo a lo largo de toda mi vida. Elizabeth lloraba, pues también se sentía muy desdichada, pero su dolor era el de la inocencia, como una nube que tapa un instante la luna y la oscurece, pero no logra apagar su fulgor. En mí la angustia y la desesperación habían llegado a lo más hondo. Llevaba conmigo mi propio infierno, un infierno cuyas llamas jamás llegarían a extinguirse. Permanecimos durante muchas horas junto a Justine y Elizabeth tuvo que hacer un gran esfuerzo para separarse de ella. «Quiero morir contigo», gritaba. «No podré seguir viviendo en un mundo tan miserable». Justine intentó aparentar un aspecto casi alegre, aunque apenas podía contener las lágrimas. Abrazó a Elizabeth y dijo con voz ahogada por la emoción: «Adiós, dulce amiga mía. Que el cielo quiera concederte, querida Elizabeth, mi única amiga, su bendición y su consuelo. Quiera Dios que esta sea la última desgracia que deba soportar. Vive, sé feliz y haz felices a los demás». A la mañana siguiente, Justine fue ejecutada. La conmovedora elocuencia de Elizabeth no pudo convencer a los jueces ni lograr que revirtieran su decisión. Para ellos,
La infeliz y bondadosa muchacha siguió siendo la culpable de un asesinato. Mis protestas indignadas y fervientes tampoco consiguieron sacarlos de su indiferencia, y al comprender por sus frías respuestas la rudeza de aquellos hombres, lo que estaba a punto de revelarles no llegó a salir de mis pálidos labios. Si se lo hubiese dicho, si les hubiera relatado mi historia, no hubiera conseguido más que hacerme pasar por loco, sin lograr que revisaran el proceso y revocaran la sentencia que pesaba sobre la pobre Justine. La niña murió, por lo tanto, a manos del verdugo, como un asesino vulgar. Relegué mis remordimientos al olvido. Dejé de preocuparme por las torturas que sufría para concentrar mi atención en la tristeza infinita y callada de Elizabeth. También ella era el resultado de mis acciones, como lo eran la profunda pesadumbre de mi padre y la desolación que había caído sobre una casa alegre y feliz. Sí, todo aquel dolor era la consecuencia de mis locuras, la obra de mis manos 3 veces malditas. Lloren, lloren, seres amados, no serán estas las últimas lágrimas que derramen por mi causa. Sufrirán de nuevo, y el eco de sus lamentos tardará mucho tiempo en extinguirse. Yo, Víctor Frankenstein, su hijo, su hermano, su amigo dulcemente amado, aquel que ofrecería por todos ustedes hasta la última gota de su sangre, aquel que no sentía ninguna alegría si no se reflejaba en sus queridas facciones, aquel que deseaba entregar su vida a su cuidado y servicio. Víctor Frankenstein los hace llorar, los condena a derramar inagotables lágrimas, y si el destino queda así satisfecho, si la inalterable paz del sepulcro tiene la piedad de poner fin a sus pesares y sufrimientos, él habrá cumplido satisfactoriamente la funesta misión que le asignaron sobre la tierra. Estas eran las profecías que nacían en mi alma herida por el remordimiento, el horror y la desesperación, mientras aquellos a quienes mi corazón más amaba lloraban su vana tristeza sobre las tumbas de William y Justine, las primeras víctimas desdichadas de mis sacrilegios.